Saludamos y bendecimos a todos los que nos sintonizan. Que la bendición llegue hasta sus vidas. Les agradecemos por el tiempo que se toman las personas que miran las redes sociales. Que Dios los bendiga. Estamos en el tercera parte. Ya hemos llamado formado en el redil de Cristo. Y dice así el Salmo 23, lo voy a leer, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Todos el 6, por favor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Formado en el redil de Cristo, parte 3. No hay, hermano, que usted lee la Biblia, no solamente cuando viene aquí, sino en otros momentos que son tan importantes. Si usted hace un recuerdo, no hay año que no se lea esta parte. No hay un año en que no se medite en este salmo, que habla de intimidad, habla de pertenencia. ¿Cuántas personas, le doy un ejemplo, cuántas personas se identifican con un cantante? Hasta dicen quién es para ellos ese cantante. ¿Cuántos se identifican con una canción? La del abandonado, tóquenla de nuevo. ¿Cuántos borrachos se identifican como cualquier otra basura? Y la intentan y la hacen suya y la escuchan por años y años y años. Hasta que vengan los últimos días, verán cómo sacan las mismas. Ya siguen muchos villancicos por ahí, ¿no? Un día fuimos a una congregación y yo vi todos los adornos y puros villancicos cantaron. No me sé ni Noche de Paz. Dije, ¿cómo voy a creer? Ya pedí perdón. No es cierto. Ya ve que hasta el burro habla en lenguas, el burrito dice, voy a hablar de tuqui. Hasta en lenguas habla el burro, dije, no. Al igual nosotros, si todos esos se hacen de esas canciones, de esos cantantes que los hacen sus admiradores, así nosotros esto que compuso David, nos lo hemos adjudicado y por eso decimos todos los días, Jehová es mi pastor. Hagan lo que quieran. La semana pasada estamos viendo por todo lo largo y lo ancho una de las escrituras más famosas de la Biblia. Solo hemos visto 2 versículos que habla de cómo Dios te lleva a pastos y a aguas saludables. Veíamos la paradoja entre un pastor normal y lo que Dios hace, y veíamos cómo Dios alimenta y que la figura real de las aguas saludables tiene que ver con la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Y Él es quien nos satisface, hermano. El Señor dice que Él, a quien le pide el Espíritu Santo, nunca le dijo que le da riquezas, que le da salud. Él le da el Espíritu Santo a quien se lo pide. Lo más grande que Dios nos pueda dar, hermano, es su presencia. No podemos ni describir, hermano, cómo llega su presencia a nuestra vida, hermano. Nos da gozo, nos da contentamiento. Y veíamos algo ahí que nos quedamos, que Él conforta nuestra alma, o sea, la sabe ajustar. De repente usted está pasando alguna de esas crisis que se llaman tristeza, depresión, amargura, y Dios ajusta su alma y dice, aliviánate. Estamos ahí en el versículo 3. Estamos viendo esa parte que dice, confortará mi alma. Cuando usted y yo, hermano, hemos entendido el plan de Dios para nuestra vida, todos hemos de coincidir en esto, que nosotros somos quienes tenemos la última decisión en elegir quién pastorea tu vida. Aunque uno diga que Jehová es su pastor, de todos modos al final usted lo decide. Por eso, hermano, que para que funcione esas 4 palabras, Jehová es mi pastor, es porque hay tremenda relación con Él. Mira lo que voy. Hoy, hermano, es día de venir a buscar a nuestro pastor. Es día de venir a verlo de una manera congregacional. Y muchos ya tomaron la decisión quién los pastorea. Para algunos podría ser su televisor, que es
Quien dice, tengo ganas de ver una película, ya ve que hay unas románticas así como para calmarlas. Si vamos a ver una película, ya cuando viene el título ahí, dicen, no, algo me quieren sacar, ¿sí o no? Entonces no. Muchos ya tomaron su decisión, dicen, ¿quién lo pastorea? Y saca su celular. Otros dicen, pues yo voy a ir a ver a mis amigos, otros a mis familiares, porque ya ven que en estas fechas todos se ponen melancólicos buscando a su familia. Otros pues dicen, no, yo me voy a quedar a hacer algún ajuste para el negocio, la empresa. Otros pues sus hobbies. Y entonces, hermano, cuando tú has obtenido esta revelación de que Jehová es tu pastor, tenemos que estar expectantes cómo debemos de estar en su redil. Y aquí vamos a tener, hermano, déjenle digo, siempre pasa que vamos a tener luchas, siempre hay. Tu cuerpo, hermano, si trabajas toda la semana, porque a veces hay alguien que no pare, aunque diga, tengo 2 medios días o un mediodía, de todos modos no paras todo el día, tienes tu lucha, estás debatiendo con eso. Algunos tienen otros problemas, algunos tienen tentaciones, y algo que es con lo que a veces uno lucha es contra el desánimo. Algo no te sale y te desanimas. Entonces, hermano, tienes que entender y saber que nosotros tenemos un pastor que está dispuesto a apacentarnos 24/7. Tú lo buscas, hermano, y Dios llega. Amén. Es más, Él está, ¿verdad? Lo que dicen, que la Biblia es el único libro donde el autor se sienta a un lado. Amén. Donde el autor está enamorado del lector. Entonces, hermano, Él conforta nuestra alma. Y por eso hoy, hermano, estamos seguros que Él es el único que la conforta, nuestra vida completa. Ya hemos hablado del contentamiento. Y entonces, hermano, ahora quiero que sepa esto. ¿Cómo es que Dios le hace que es bien efectivo en confortar tu alma? ¿Cómo le hace Dios? Dios es bueno, es efectivo, y mire, le voy a dar la clave, usted lo sabe, que Dios lo que ocupa es su palabra. Él lo dijo. El diablo fue a tentar al Señor Jesús y le dijo, ves estas piedras, que sean unas conchitas, no sé qué pan le gusta, que sean unos bocadillos. ¿Y qué le contestó? No solo de pan, ¿qué dice? Sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Sí, dice así la palabra. Así que la recompensa llega a tu vida cuando tú crees y cuando tú obedeces la palabra. Él te conforta. Cuando nos da la revelación de las cosas que están escondidas a los ojos de los demás. Muchas personas no entienden por qué hay pobreza en África. Muchos no entienden por qué Dios permite que haya pandemias. No las manda Dios, las permite para que le busquemos. Es como cuando son la hora de dar gracias por los alimentos. Decimos, da el pan nuestro de cada día. ¿Dándolo cuándo? Hoy. Porque si le decimos, Señor, da el pan nuestro de cada mes, dánoslo hoy, hasta el otro mes se va a hacer la oración de gratitud. Esa es la verdad. Entonces, hermano, Dios esconde las cosas que están a los ojos de los demás, porque cuando Él te quiere hablar, usa su palabra, y es la que va a emplear para levantarte. Es cuando tú eres levantado. O sea, tú y yo venimos al culto, hermano, le damos la adoración, le damos reconocimiento. En el culto todo le damos a Dios, le damos tiempo, reconocimiento, le damos la ofrenda, pero ahorita es el tiempo cuando te dan su palabra y tú te levantas y eres levantado. Amén. Es cuando se nos recuerdan y se nos enseñan principios espirituales donde tú los aplicas, y entonces hay un gran poder, hermano, que se desata en tu vida. Y luego ya cuando pasa el tiempo, te dicen cómo le hicieron para salir de ahí, de ese bache, cómo le hicieron para aguantar, y ya dicen qué pruebas eran, y ya dicen qué momentos fueron, y usted, si usted es inteligente, le va a decir, es que Dios me dio su palabra. Vamos al Salmo 107. Están testificando el escritor, y dice que cuando Dios quiso salvar al pueblo de Israel, todos, el versículo 20 dice, ¿envió qué? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hizo Dios, hermano, para sacarlos? Nada más que les envió su palabra. Es igual, cuando alguien te pregunta, ¿cómo es que aguantaste? ¿Cómo es que perseveraste? ¿Cómo es que has estado todos estos años? Envía su palabra, te sana
y te saca de la ruina, hermano, te levanta. Dios nos levanta, hermano, cuando tú dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Te bajas del control, te quitas del timón y le dices: Dios, aquí está mi vida. Y dices: este trabajo, y lo pones delante de Dios. Esta casa no voy a cambiar, lo pones delante de Dios. Esta familia, esta novia o esta esposa, dejas, hermano, que Dios tome el control de tu vida. Y entonces Dios, si tú lo dejas, viene su palabra. Si tú lo dejas, hermano, si tú, hermano, no tomas las decisiones, sino que dejas que Dios las guíe, hermano, entonces te levanta y te da su palabra. Y Él te dice que sí, te dice que no. Y si tú eres honesto, le dices: Señor, que se abra la puerta, si es tu voluntad, y si no es tu voluntad, que se cierre la puerta. Y llegas y la tocas y está cerrada. Y está cerrada, dice: no se me abrió esa puerta. Si tú le dijiste a Dios que fuera así, algo va a pasar. Amén. Hebreos capítulo 4. Usted y yo, hermano, decimos algo, de verdad, ahorita que venga enero y empiezan los planes, el ABCD, y de repente se acabó el alfabeto y dice: ¿y ahora cómo le hago? Y Dios, hermano, su plan lo lleva a cabo. Hebreos capítulo 4. Dios tiene una palabra poderosa. Dice el versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva, ¿qué? Está viva y es eficaz. La manda y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. Cuando alguien te ora, hermano, fíjese lo que le voy a decir para que usted sepa. Cuando tú le oras a alguien, hermano, y le empiezas a recitar la palabra, hermano, se endereza uno. Porque su palabra tiene poder, te endereza. Tú estás, hermano, estás débil de salud o algo, y le sueltas la palabra en el nombre de Cristo, hermano, y se endereza uno. Si tú lo crees, obviamente. Si tú no lo crees, no. Pero si tú lo crees y dices: vamos a echarle unas oraciones a este o a ella, le sueltas la palabra, hermano. Esa es la que tiene poder. Su palabra, hermano, traspasa espíritus, rompe corazones. Su palabra tiene tremendo poder. Por eso, hermano, cuando nosotros cantamos y cantamos la palabra, hermano, y hacemos grande gratitud, cambia tu atmósfera y tú sales renovado. Y oyes la palabra, y oyes las oraciones. Hasta te echas tu dormidita cuando cierras los ojitos. Yo lo veo. Disfruta, ¿sí o no? De eso se trata, hermano. Mire, cuando uno viene al culto, sabe a qué viene uno a disfrutar. La verdad, si usted me dice: no, es que estoy bien nervioso, y yo también. A veces vienes a disfrutar su presencia. 23 de Salmos. Dice: me guiará por sendas de ¿qué? Por amor de su nombre. Las ovejitas, hermano, los animalitos, son de hábitos. Si los dejan andar solos por los mismos trillos, o sea, si hay un espacio, llegan hasta hacer surcos de que van y vienen, van y vienen. A las ovejas les encanta pasearse por las colinas. Se llegan a extraviar las ovejitas, empiezan a caminar, y cuando menos se dan cuenta, la ovejita se fue al desierto. Ya no saben regresar las ovejas, porque las ovejas tienen una cuestión y pierden el olfato. O sea, un perro fino, hermano, si usted conoce los perros finos, yo tuve uno finísimo, le decían el solovino nomás chico. No tenía un pique de esos de los cazadores, de los orejones. A donde llegaba, olía todo. Porque tienen el olfato, hermano, 10 veces más que usted. Si usted de repente, cuando el vecino está asando carne, digo: no puede ser que esté yo activado en esa área ahorita. Entonces los perros, por eso cuando va a llegar el dueño, se van y se paran en la puerta y dices: ¿y este tipo cómo sabe? Tiene la vista 10 veces más nítida que el hombre, el oído 10 veces más nítido, y el olfato. Ya por eso, cuando alguien va a llegar, dice: ya no tarda en llegar, ya bajó del micro. ¿Y cómo lo saben? Pues las ovejas pierden el olfato y se van al desierto. Lucas 15, mire, aquí hay una alegoría. Dice así el 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oír. Los vio y mire. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: los pecadores recibe y está con ellos. ¿Qué dice? Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99?
¿En dónde las deja? En el desierto, y va tras la que se perdió. ¿Hasta qué? Porque pierden el olfato. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que perdió el olfato. Y aquí está la babosa. 7, léale ahí, por favor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Le vuelvo a decir que las ovejitas son animales torpes. Estas, cuando comienzan a caminar, empiezan a comer, empiezan a contaminarse, se enferman. ¿Cuál es el problema de la oveja? Que la oveja, el pastor le tiene que dejar un área asignada, porque si no se va de filo. Y entonces es cuando empiezan a comer lo que sea, e ingresan cantidad de parásitos, iba a decir de glucosa, pero no está ahorita la doctora. Se contaminan, una oveja enferma viene a pique y la oveja deja de producir lana. Cuando esa oveja se enferma, o varias, y el pastor no se da cuenta, puede llevar a la quiebra al dueño, porque en vez de traer un rebaño sano, trae un rebaño enfermo, y en vez de producir lana, ahora hay que comprar medicamentos. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Y lo traigo a donde estamos nosotros. Así estamos nosotros a veces. Muchos empiezan a caminar por donde ellos creen. Dicen: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir a tal lado. Al fin no tiene nada de malo, no hay desorden. Al fin que no voy a perder la salvación. Al fin que quién sabe qué. Y de repente empieza a caminar y se metió en el desierto. Se mete a una colina donde nadie lo llamó. Y entonces de repente esa ovejita se empieza a volver sabia en su propia opinión. La Biblia dice esto. Dice un hermano, se echó una cerveza y dice la Biblia así, él dijo así, no yo, me dijo. Él dijo: no os embriaguéis, dice, y una cerveza no me va a embriagar. Solita se fue a meter allá, dice: no, más es una, no es ninguna, y 2 la mitad de una, y 3 apenas es una. ¿Cuántas veces nos confiamos tanto que ya cuando menos nosotros hemos cavado un hoyo? Tú haz un hábito, hermano, haz uno, el que tú quieras. Haz un hábito, el que tú quieras, de decir: yo ocupo esta hora de tal a tal hora para ver un programa, para ver un periódico, para ocupar el celular, y lo ocupas y haces un hábito. Y luego ya de repente ya tienes un hoyo. A veces cuando hace alguien un hábito más fuerte, y de repente el horario, hermano, que es para reunirte, para recibir la palabra, ese hábito te llevó al desierto. ¿Y qué te pasó? Que en el camino levantaste infinidad de parásitos que te enfermaron y dijeron: es que vi un programa, es que vi un pensador, es que vi esto, y de repente ya estás enfermo. Entonces, hermano, así pasa. Las personas, no sé si usted ha visto cuando alguien está enfermo, la cara que tiene. Cuando alguien está enfermo, no necesita, trae cara de pan crudo así. Una cara así como de topo estreñido. Usted sabe, hermano, que nuestra cara refleja nuestro estado de ánimo. ¿Sabe? Sí. Entonces de repente uno se sienta y ya no escucha las preguntas: ¿de qué tiene mi papá? Es mi misma fe. No, ¿está preocupado o está enojado? Ya no saben. Pues quién sabe, pero no te acerques. Nuestra cara refleja nuestro estado de ánimo, ¿sí o no? Miren lo que dice la palabra. Proverbios 15. Dice ahí el proverbio: el corazón alegre, ¿qué dice? O sea, cuando usted está alegre, ¿cómo está su cara? Ve al de enfrente, ¿sí o no? ¿Cómo está su cara cuando usted está alegre? ¿Qué dice su corazón? El corazón alegre, ¿qué dice? Miren, le voy a dar un ejemplo. Quien sale a trabajar y ocupa, en el metro es muy difícil lo que le voy a decir, pero en el Volvo rojo, que es el Metrobús, está el Bombay naranja, que es el metro. Hay personas que usted las ve cuando van a trabajar que se van maquillando, ¿sí no? Y no es la misma la que fue ahí en la basea cuando llega allá. Hay personas que se saben maquillar bien. La verdad dice: wow. Pero si no saben sonreír, ya valió gorro. O sea, la 1,5 toneladas de cosméticos que se metió. Si no se sabe sonreír, no importa que se haya maquillado muy bien. Al igual los varones, hay unos varones que les tienen la cara, o sea, se las alinean, se las enderezan, o sea, van en la barber shop o van a la pura peluquería
y le arreglan ahí, y a lo mejor tienen buen cuerpo, pero si no saben sonreír, vale gorro. Así pasa cuando vienen aquí, hermano, y uno les ve la cara y dice, ¿cómo está, hermano? No, se ve que anduvo en el día. Todos el versículo 3, por favor, lo lee. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea que se ve en su rostro, hermano, la guianza de Dios. Las ovejas no son animales astutos, todo lo contrario, se extravían fácil. Las ovejas llegan a ser adaptables, y aunque alguien sea adaptable, hermano, no es del todo bueno. Estos animales, las ovejas principalmente, son animales 100% de campo. Cuando alguien dice, compré un animal exótico, de esos pavos reales, o un tucán, o alguno de esos guacamayas de esos colores bonitos, esos animales están acostumbrados a estar enjaulados a la libertad de producto. Y muchos cometen el error de decir, traje unas ovejitas y les hice unos corrales y encerrarlos, los van a dañar. Fíjese lo que le voy a decir. Los animales extrañan tanto su libertad, los que son de campo, que son capaces de dejarse morir. O sea, usted ve un animal que ya perdió su libertad, se dejan morir porque extrañan su libertad. Y entonces la oveja debe de saberse desarrollar, porque la oveja tiene que ser feliz. O sea, si la traen del campo y la encierran allí en la ciudad y le hicieron allí, no sé cómo se llaman esos pequeños cuartitos, no están ahorita los veterinarios, no sé cómo se llaman, para los marranos de chiqueros, no sé, para los otros animales. Esos corrales, ¿está bien? Comienzan a adaptarse a esa vida llenas de atenciones cuando los encierran. Pero déjenlo, traigo aquí a Pablo García 291, puedes salir a ver el número allá afuera. Aquí en la iglesia de Cristo pasa algo similar. Usted y yo, hermano, que somos ovejas de Cristo, estamos diseñados para cosas grandes. Y una de esas, hermano, es que tú seas libre. O sea, cuando alguien, hermano, restringe tu libertad y tú te amarras, mire, le voy a decir algo, no se ofenda, pero hay quienes de ustedes sí son libres para la alabanza y otros que no. Y luego son más extrovertidos, están introvertidos, porque el que está al lado empieza así a echarle, las micales se llaman esas, las que dicen, ay, cuánto ridículo hizo el rey, ¿cierto? Están moviéndose al mundo en todas las llantas. Restringen su libertad. Todas las ovejas de Cristo, hermano, están diseñadas para ser libres. Y sabe, hermano, a veces, a muchos les ha gustado estar encerrados. Muchos no han creído esto, que Dios a ti te puede llevar a otro lugar a realizar el reino. O sea, literalmente hiciste el redil aquí, pero el redil es la iglesia de Cristo, y han hecho el redil de estar encerrado y no se han creído que tienes que salir, hermano, que debes tener esa libertad. Mi hermano, cuando tú sales de vacaciones, tú le puedes decir a Dios que quieres descansar, o tú le puedes decir, Señor, a lo que te sirva, te lo aseguro, a lo que te sirva, porque tú eres libre. Y si el Señor está estando ahí, ¿verdad? Pues salimos de vacaciones y hacía un ventarrón, hermano, allá. Hay un país que se llama Pachuca Hidalgo. La bella Hidalgo. Había un aironazo que no se imagina. Usted se metía a la alberca y salía y se secaba así con el aironazo. Y fuimos, le digo, vamos a bajarnos a un pueblo. Fuimos y estando ahí, le vamos a montarnos una iglesia. Y nos metimos ahí, hermano, y tenían una jornada de oración. Y entonces, el caso es que empezó a las 8 de la noche y a las 10 se les acabó el programa. Y va la pastora y me dice, usted dijo que era pastor, ¿verdad? Tenga, no puede ser. Gloria a Dios. Cuidado, hermano, con este corral. No es exactamente el plan de Dios. Su palabra dice ir y hacer discípulo. ¿A dónde, hermano? Todas las naciones. No le dé miedo. Todas las naciones. Entonces, hermano, acuérdense que estamos en la iglesia de Cristo, pero el corral, hermano, podría ser este. Y sabe, hermano, usted y yo
Debemos entender que la visión es de conquista, de expansión, de alto alcance, hermano. Cuando tú estás dispuesto, de repente Dios te va a sacar de tu comodidad, que eso es lo que a veces no entendemos. Somos la sal de la tierra y estamos en el salero. Entonces de repente para sacar la sal del salero, ¿qué hay que hacerlo? Entonces, hermano, aquí están estos versículos donde como el buen pastor, hermano, ha tenido cuidado de nosotros, que no se paste en cualquier lugar, que no se consuma cualquier agua contaminada, que no se adquieran parásitos, que tú, hermano, le dejes que el Espíritu Santo te supervise. ¿Quién dice amén? Amén. Él es el buen pastor, amén. Ezequiel 34. Dice: yo salvaré ¿a qué? A mis Sus ovejas. Y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Y él las apacentará a él, y será por pastor. 24, por favor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Está hablando del Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Estamos en el versículo 4, vamos a pasar ahí. Nos vaya a agarrar el arrebatamiento o el fin de año seguro aquí con este texto. Dice el versículo en capítulo 23, la primera parte. Dice: la oveja, aunque ande en valle de sombra y ¿qué? De muerte. Hasta ahí. Hice una investigación del comportamiento de una oveja y hay que entender que el que está recitando el poema fue pastor de ovejas. O sea, es un experto. Usted ha visto a los chefs, pero a los chefs, no payasos, chef. Cuando le dicen prueba este póster, ¿se ha visto cómo agarran una cucharita así? Si no hubiera agarrado una. Y lo prueban y dicen le falta y le sobra, ¿sí ha visto? Entonces uno ve y dice: es experto. Usted le agarra y le ponen 5 tacos de pastor y dicen: traías hambre, me valió gorro. Hasta los dedos me chupé y ni te lavaste las manos, voy con nada. Entonces es un experto, el que está hablando es un experto. Ahí está la mera mitad, hermano, del Salmo. Cuando tú revisas, hermano, estos primeros versículos, y lo estamos viendo desde el análisis, la oveja se está jactando de los cuidados de su pastor. Y entonces, hermano, aquí está, en este versículo, se dirige nuevamente a su pastor, quien en esta expresión le da la seguridad a la oveja de que quien la está supervisando. Le decía, hermano, la semana pasada que los cuidados de las ovejas son exhaustivos. O sea, de repente tú te cuidas y dices: tiene mucho azúcar, mucha grasa, tiene mucho irritante. Y luego tú dices: no importa, este cuerpo está hecho de acero. Venga, más Valentina, gente. Fíjense, hermano, que para llegar a esta situación, como esta que estamos viendo, los pastores, los que cuidan las ovejitas, tienen sus jornadas a campo abierto, y más en la época de verano. Así que es muy fácil que una oveja o se desvíe o se quede atrás. Cuando llegan los pastores de ovejas y se juntan en cierto lado, el pastor no les llama, él camina y la siguen. Cada oveja conoce a su pastor. Para ser pastor de ovejas, el pastor de ovejas tiene que estar al 100%. No debe de dormir más de la cuenta, ni distraerse con su celular. ¿Sí ha visto eso? Dicen los que saben que ya está saliendo un callo, por tanto trae la cabeza de... ¿No ha visto aquí cómo caminan con esa cabezota? No. En su casa lo ha visto, ¿verdad que no? Esto no deben distraerse con su celular. Entonces, algo que hace el pastor, se coloca en la puerta cuando llega al redil. Vamos a Juan capítulo 10. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es como, porque el pastor está en la puerta. Mas el que entra por la puerta, ¿qué dice? ¿Cómo es? El pastor de la Él sabe, entran las ovejas, las sale, porque él está ¿en dónde? La puerta. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas, ¿qué dicen? Se está haciendo floja la de allá, dice. Esa que se queda dormida, esa que. Cuando ha sacado
fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque ¿qué? Y los chiflidos. Sí. Te doy 3 y llevas 2. 5, léale ahí, por favor. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El pastor sabe de oficio que una oveja puede deslizarse, porque cuando están en campo abierto hay depredadores que están al acecho de devorarlo. Ahora fíjese, hermano, vamos a entender esto. Vamos a entender esto, que el Señor nos está vigilando. O sea, Él nos está cuidando que no nos quedemos, porque Él es el pastor. Con Él estamos reconociendo. Él es el que nos vigila. Versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra, ¿qué? De muerte. Lo voy a traer eso a la vida cristiana. Dios es quien ha estado con nosotros en todos los tiempos difíciles. Si tú de repente estás solo, aparentemente, pero Él llega con su palabra. Y tú vas a otra situación difícil y tú estás, si tienes comunión, va a llegar su palabra a tu vida. Tú dices esto, llegó a mi mente, pero donde llegas a tu espíritu, pero te la voy a pasar. Llega, hermano, y tú dices: Dios me habló, y te llega el texto. Esa es la manera en que Dios te habla. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, en este tiempo hemos estado acechados por la muerte, la enfermedad, las pruebas y tribulaciones? ¿Cuántos, hermanos, los que están aquí, o les aumentaron el trabajo, o le disminuyeron el sueldo, o le quitaron la mitad de la cuestión? Y en todas Dios ha estado. Amén. Y luego se añade, ¿verdad?, la enfermedad, alguna situación. La pandemia, hermano, vino a señalar de una manera única quién es tu pastor, hermano. Usted sabe que lo que está de moda no tiene una cura como tal. El que te digan, si te da, aquí está el paracetamol, ¿sabe cuánto vale una tira de 10? De 10 pastillitas, vale 10 pesos. Puro paracetamol, para que no empieces a alucinar bien gachoso. Y te rindes, hermano. No sé si me doy a entender. Si tú, hermano, te pasa algo y buscas medicamentos, está bien. Pero como hoy que no hay medicamentos, te rindes porque te rindes. La verdad, ni modo que no dé miedo. Mire, todavía no empezaban bien los síntomas. Y me tragué unas habas, estaban bien secas. Y vino una tos esa como de perro. No hay nada, hermano, te rindes. Si tú y yo, hermano, nadie de los que está aquí a lo mejor tiene seguridad social, o sí, o no tiene usted gastos médicos para cuestiones mayores, ¿a dónde se va a rendir, hermano? A Él. Entonces esa situación de la pandemia, al final del día, hermano, vino a indicar y decir: este sí cree, este no cree. Y te haces crecer. Cuando te da miedo, hermano, entonces mengua la fe. Ya vuelvo a decir otra cosa. ¿Por qué uno se resistió tanto a dejar de venir al redil? Piénselo. ¿Sabe por qué? Porque te has enamorado de Dios. Tú estás enamorado. Tú tienes un enamoramiento hacia Él. No sé si usted conoce el término, la verdad. Si algún día ha dicho verdaderamente, dice: no me quiero ir sin conocer el amor. El amor, el enamoramiento, está comparado como si fuera una droga, para que se entienda. O sea, una persona que consume drogas, no se las puede usted quitar de un día a otro porque tiene dependencia de ellas. Usted no conoce la ansiedad que dice: ay, ahora sí, tráigame algo de eso. Ay, usted no conoce eso. Y sabe que esa droga le hace daño, ¿sí o no? El enamoramiento es igual. Se la va a poner más fácil porque solamente el que se ve que ha estado enamorado aquí soy yo. Entonces no hay ya. Quien se ha enamorado, hermano, va a entender
lo que le estoy diciendo. Quien no se ha enamorado no lo va a entender. Porque dicen, ¿por qué van a la iglesia si ahorita así? No, porque estás enamorado, hermano. O sea, no me vinieron a ver a mí, se lo aseguro. Yo se lo aseguro, hermano, que al final de cuentas no nos podíamos ni saludar, ni abrazar, ni nada de eso, ¿sí o no? Y queda uno real completamente que solamente vienes a ver al amor de tu vida, te lo aseguro. Amén. Él es, hermano, quien nos ha estado llevando sobre sus hombros. ¿Sabe por qué? Porque la hemos torpeado, nos hemos descuidado. Y déjele digo, hermano, para que haya valles, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, debe de haber montañas. Si te toca pasar por un valle, seguramente hay una montaña. Cuando alguien está en un valle, enfrente hay una montaña. Un valle se compara a una situación difícil. Y una montaña, hermano, habla de un nivel. Fíjense a dónde los quiero llevar. Los valles, hermano, si alguien está en un valle, dice, aunque ande en valle de sombra, no dice, aunque yo me detenga en el valle, aunque ande en valle de sombra, nadie, hermano, nos ha dicho que este camino es de velocidad. Este camino, hermano, es de resistencia. El que persevere hasta el fin, ¿ese qué? No dice ahí, el que llegue primero será salvo, el que persevere. Y mire, hermano, lo llevo a la revelación. Los montes, hablando en la Biblia, hablan de lugares altos, hablando espiritualmente. Le doy ejemplos, se los voy a narrar. Cuando se detuvo el arca de Noé, ¿quedó en un valle o en un monte? Pregunto. ¿Quedó en un monte, el más alto del mundo? Dios los sostuvo, no solamente fueron los 40 días y las 40 noches, sino un año completo, hermano, Dios los sostuvo, pura fe. Abraham fue llevado por Dios a un monte alto a ver la tierra prometida. Moisés recibió su llamado en un monte. Cuando escribió el decálogo, cuando recibió el decálogo, lo recibió en un monte. El profeta Elías, ya ve que lo fueron a visitar 50 soldados. Elías vivía en un monte alto, no estaba en un valle, estaba en un monte alto. Ahí sí lo llevo a la cita. Segundo libro de Reyes, que lo mandaron a prender a Elías, y entonces lo fueron a buscar a donde él vivía. Dice 1 versículo 9. Luego envió a él un capitán, este es el rey Acab, de 50 con sus 50, el cual, ¿qué dice? Subió donde él estaba. Subió donde estaba, y él estaba ¿cómo? Sentado en la Estaba sentado, porque él estaba en lugar alto. Él siempre decía Jehová, en cuya presencia, ¿qué decía? En la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y luego le dice más adelante, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Cuando el Señor Jesús les quiso dar una experiencia a los 3 discípulos, aquellos que iban a tener mayor responsabilidad, no los llevó a un valle, los llevó a un monte. Se cree que es el monte Tabor. Ahí dice, hermano, ahí dice en Marcos, dice que los llevó a un monte alto. Cuando regrese el Señor Jesucristo, va a regresar a un monte, al monte de los olivos. Cuando se fue en un monte. ¿Quién puede aplaudir en esta noche? Formado en el redil de Cristo. Grandes momentos hay en la palabra de valles y de montes, ¿verdad? Por ahí los sirios dijeron, nos derrotaron porque sus dioses es Dios de los valles. No, a los montes todos los vamos a matar. La ciudad santa de Jerusalén, Sión, está en un valle o en un monte. En un monte, Salmo 125. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, todos. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Dónde está la ciudad? La ciudad más alta y más importante y más grande, deja ahí su Biblia, es Jerusalén. La capital del mundo es Jerusalén. Cuando venga el Mesías, ahí va a llegar a ese lugar. Y está en un monte el templo, no está en un valle. Así que, hermano, aunque andes tú en valle de sombra y de muerte, Él está contigo. ¿Quién puede aplaudir en esta noche?